En la última semana hemos asistido a la crónica de un golpe anunciado para forzar un cambio de régimen en Venezuela. Tras años de sanciones económicas y feroz oposición al diálogo por parte de los Estados Unidos, el pasado mes de septiembre el diario New York Times desvelaba que el gobierno de Trump llevaba semanas manteniendo reuniones secretas para organizar un golpe de Estado en el país. 4 meses después, en un lapso de 30 minutos, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana se autoproclama presidente del país, la Casa Blanca inmediatamente lo reconoce como tal, y una cascada de aliados latinoamericanos, muchos de los cuales sufrieron golpes de Estado y dictaduras impulsadas por los Estados Unidos, siguen sus pasos comandados por Duque y Bolsonaro. Rusia, China y Turquía se oponen. La Unión Europea debate durante 48 horas bajo fortísimas presiones. Finalmente, con el apoyo de Francia y Alemania, el presidente Sánchez emite un ultimátum inédito en política internacional al presidente de Venezuela, exigiéndole que convoque elecciones en el plazo de 8 días. Esta secuencia, donde se mezclan intereses, chantajes e improvisaciones, va a tener graves efectos geopolíticos para toda la región y para nuestro Estado, cuya posición ahora mismo es incomprensible, improvisada e irresponsable. En primer lugar, porque desde hace 4 siglos en el derecho internacional no se reconocen gobiernos, sino estados, en los que un gobierno tiene el control práctico y administrativo de un territorio y de la población que lo habita. Reconocer o no un Estado es una decisión soberana, pero en ningún caso implica apoyo o sintonía con su gobierno. Sencillamente implica reconocer que existe y que efectivamente controla su territorio. Esto tiene una razón de ser. Si el próximo domingo alguno de los 150.000 españoles que viven en Venezuela, o Repsol, que lleva décadas haciendo grandes negocios allí con la intermediación de gobiernos del PP y del PSOE, tienen un problema grave, ¿a quién va a llamar el gobierno de España para resolverlo? No va a llamar a Guaidó, por una sencilla razón, que es que no controla el país, ni la administración, ni los ministerios, ni la policía, ni los funcionarios. Están pidiendo a la Asamblea Nacional que asuma el gobierno sin tener el poder físico para poder hacerlo. Esta frase lo resume bien, no es mía, es de Enrique Capriles, candidato presidencial de la oposición venezolana. Esto ustedes lo saben perfectamente. Saben que el país está inmerso en una durísima crisis económica y política, con un poder legislativo en manos de la oposición y otro poder legislativo, el ejecutivo, el judicial y las Fuerzas Armadas en manos del gobierno. Saben que en 2015 más de 7 millones de personas votaron a la oposición venezolana, pero también saben que las presidenciales del mayo pasado, que no reconocen, participaron 9,5 millones y que en las de la constituyente, que tampoco reconocen, 8 millones de personas. Saben que el país está profundamente polarizado y dividido, pero esa realidad deciden obviarla, deciden hacer como que no existe. Reconocer en estas condiciones a un presidente no electo, que no controla el país, sin tener canales de mediación y de negociación política, es alentar un escenario de caos y confrontación de consecuencias imprevisibles. ¿Qué van a hacer al día siguiente de reconocer a Guaidó? ¿Qué plan tienen para el lunes que viene? El plan es el siguiente. Trump ha nombrado enviado especial para Venezuela a Elliot Abrams, arquitecto intelectual de la invasión en Irak, el golpe de Estado en Salvador y la contra paramilitar en Nicaragua. De hecho, fue condenado judicialmente por vender ilegalmente armas a Irán para financiar a la guerrilla nicaragüense. Luego fue indultado por el presidente Bush. Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ha declarado que hay 2 soluciones para el problema. O le sacamos como a Noriega o le sacamos como a Marcos. El vicepresidente de Bolsonaro ha informado de que el papel de Brasil será liderar las fuerzas de paz tras un golpe victorioso. Y si todo esto les parece insuficiente o anecdótico, el propio señor Guaidó ha afirmado literalmente que la intervención militar es un elemento de fuerza que está encima de la mesa y ha pedido abierta y reiteradamente al ejército que se levante contra el gobierno. Así que este es el plan para el día siguiente: un golpe militar, una insurrección armada o una intervención extranjera. Si cualquiera de esas operaciones es parcial o fallida, existe el riesgo cierto y real de que haya una guerra civil en el país, guerra civil que van a pagar con su sangre el mismo pueblo venezolano al que ustedes dicen defender. Así que yo pregunto al Gobierno hoy en esta Diputación Permanente, ¿va el Gobierno de España a apoyar un golpe militar, una guerra o una intervención extranjera en Venezuela? ¿Lo va a apoyar la Unión Europea? Al señor Casado, que lleva meses denunciando un golpismo tan ubicuo como imaginario, le pregunto, ¿va a apoyar el señor Casado un golpe de Estado en Venezuela? ¿El señor Rivera va a apoyar una intervención militar extranjera? ¿Va a apoyar uno de los bandos de una guerra civil? Con toda rotundidad yo les digo, no puede llamarse demócrata quien apoye un golpe militar o una guerra en Venezuela. La única salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país pasa por la negociación y el diálogo político entre las partes, como piden Uruguay, México, las Naciones Unidas y el Vaticano. Esa es la única posición legítima, legal y aceptable para nuestro país.
Sumándose a esta operación de Trump para derrocar a un gobierno por la fuerza, España y la Unión Europea pierden su razón de ser y su lugar en el mundo. Ya lo hizo el señor Aznar con el señor Bush para defender la democracia en Irak. Nos legaron 130.000 muertos y un mundo más peligroso, injusto y desquiciado. Si no reconducen su postura, las consecuencias de esta decisión les perseguirán para siempre.